pero quería empezar con una frase. Hay historias que se escriben para entretener. Y hay otras que nacen porque no queda otra forma de sobrevivir. Las dos rosas pertenecen a este segundo tipo. Hoy estamos 3 personas acá. Una de las personas va a hacer un análisis más literario de la narrativa y bueno, de lo que él quiera, él es libre. Y va a haber otra persona acá que es psicóloga, bueno, él es Puki Gutiérrez, ella es Rosana Aguilera, que va a hacer un análisis desde la perspectiva psicológica. Y yo que voy a dar una introducción de lo que en realidad es el libro. El libro habla de 2 protagonistas. Una de ellas se llama Rosa. Rosa es una mujer que funciona, que lidera, que ora, que construye. Por fuera es incuestionable. Por dentro carga algo que nunca tuvo nombre hasta que lo escribí. El libro nació de una pregunta que me hice durante años. ¿Qué pasa cuando el daño viene de quien más amas? ¿Qué le hace a una persona? ¿Qué le hace a una familia entera? A generaciones enteras. Las 2 Rosas tienen 2 historias en paralelo. La de Rosa, una mujer adulta que intenta entender quién es, y la de Luis. Escribir desde la voz de Luis fue la decisión más difícil y más importante del libro, porque Luis no es un monstruo de película. Luis se cree lo que dice y esa lógica, esa normalización es exactamente lo que hace posible el abuso. Lo que más me cuesta a mí es escribir, darle voz a un abusador. Quiero leerles un capítulo del libro. Voy a leer el capítulo 15. Vivir así es agotador, un estado de alerta permanente, donde la ansiedad se ha vuelto mi sombra. Ahora estoy metida hasta el cuello en denuncias por asesinato, enfrentando una realidad que parece sacada de una pesadilla. Unos policías, descargando toda su frustración y miseria, decidieron terminar con la vida de una muchacha que vivía en Los Canales. No les importó que estuviera embarazada. Le pusieron una bolsa de plástico en la cabeza y la asfixiaron hasta matarla. ¿En serio? ¿Esos son los que se supone que nos cuidan? Aunque el informe forense intente maquillar la verdad, con otras palabras, yo sé lo que pasó. Las amenazas no tardaron en llegar. Me dicen que me calle, que deje de denunciar. El fiscal, con una tranquilidad que hiela la sangre, solo me aconsejó que aprendiera artes marciales, porque en este país nadie te protege de la policía. Rondan mi oficina, entran a mi casa, me siguen y me observan constantemente. Pero, ¿saben qué? Me harían un favor si me matan de una vez. No me detengo, porque ya no me queda miedo. ¿A qué podría temerle si la persona que yo más amaba e idolatraba, mi ejemplo a seguir, fue quien me rompió primero? Tenía apenas 3 años cuando me sentaba en sus piernas y sentía esa dureza que mi mente infantil no lograba procesar. ¿En qué pensabas en ese momento? Todavía hoy, décadas después, siento que el vómito me sube a la garganta cuando te recuerdo y el pánico se me mete en los huesos al creer que escucho tus pasos. Mi vida no fue un regalo, fue una serie de invasiones. A los 5 años, otro tipo intentó usar mi cuerpo. A los 11, uno más aprovechaba que yo dormía para tocar mis senos. Y para los que creen esto y hablan de fe, yo solo tengo una pregunta. ¿Dónde estaba Dios cuando yo tenía 3 años? Quizás nací solo porque Él se distrajo. Un segundo. No le agradezco la vida porque nunca la pedí. Y la verdad, muchas veces ni siquiera la quise. Este capítulo habla de un daño.
de alguien que fue víctima. Y bueno, solamente les dejo en puntos suspensivos para que se animen y puedan seguir leyendo. Quiero pasarle la palabra a Puki para que él pueda hablarnos desde su perspectiva. Ha leído el libro, ha hecho su tarea, así que le paso el micrófono. Muchas gracias. Porque ya no me queda miedo. ¿A qué podría temerle si la persona que yo más amaba e idolatraba, mi ejemplo a seguir, fue quien me rompió primero? Tenía apenas 3 años cuando me sentaba en sus piernas y sentía esa dureza que mi mente infantil no lograba procesar. ¿Dónde estaba Dios cuando yo tenía 3 años? Quizás nací solo porque Él se distrajo un segundo. Muy buenas noches, gracias por estar acá. Todo en el universo que conocemos tiene por lo menos 2 aspectos, ¿sí? Vamos a llamar en este caso forma y fondo. Yo tengo la misión, delicadísima por cierto, y entrañable al mismo tiempo, de participar mi experiencia como lector hacia ustedes, y luego como ser humano. Como lector encuentro en tu libro, querida, gracias por escribir una novela, un relato, una novela corta, un cuento largo. Con 40 páginas aproximadamente te fue suficiente para describir. Y esa economía de caracteres y de páginas te la agradezco como lector. No todas las historias merecen 600 páginas. Con 40 bastan y esta es la demostración constatable, empírica de ello. La segunda cosa, capítulos cortos que te invitan a la lectura, te sentás y en 3 cuñapeses después has terminado el libro o has comenzado el libro, porque hay libros que se resisten a irse. Hay mujeres, adelante compañera, hay mujeres, ella presenta un libro sobre la temática parecida dentro de poco, ya vamos a presentar. Entonces tenemos capítulos cortos que invitan a la lectura, como habrán notado, frases contundentes, poca descripción externa, mucho más acción emocional interna. Ágil narración. En un ratingo de verdad estás involucrado, comprometido con lo que está sucediendo, con esta Rosa, y te vas preguntando quién es la otra Rosa. Y ahí también encuentro un lindo rasgo narrativo, felicitaciones, cierta ambigüedad, ¿no? Cierta ambigüedad que es solamente patrimonio de un pensamiento inteligente, ¿no? Esconder ciertos rasgos. El silencio es tan importante como lo que se dice. De hecho, dice un poeta colombiano, mi primer juguete fue el silencio. Bueno, la administración de los silencios me parece muy bien lograda, lo que se suprime, lo que se deja para después, la participación inteligente, activa del lector. Habla de la familia como leitmotiv. Hace tiempo yo ya pensaba que la familia es sí ese valor, ese lugar donde aprendimos la ternura y los primos y los juguetes y las recetas de la abuelita, pero también es el lugar del espanto, el lugar de no vas a comer esta noche por malcriado, te vas a dormir con hambre, o la toalla mojada, lo que sea, no sé qué artefactos de pedagogía moderna se utilizan ahora. Y es también el territorio del incesto, es también. No hace mucho éramos homínidos en África, estamos civilizándonos y traemos toda esa carga. Bueno, y a veces es ingobernable, y a veces se presenta, y no hay ningún hogar que no tenga un secreto. De hecho, eso es un hogar. El patio de los secretos, ¿no? La ventana de lo que no se dice. Y es justo ahí donde entramos a la parte del fondo. De verdad que a mí cuando me emociono, no, tengo miedo, gracias. Cuando algo me conmueve,
yo que soy poeta y escritor, es en el chakra laríngeo, es en la garganta donde se me manifiesta la emoción. He quedado mudo de emotividad a veces. Y es eso lo que ocurre cuando una historia nos afecta, nos cuenta, nos compromete. Y es eso lo que tiene Las Dos Rosas. Entonces es un cuento individual, una historia individual y colectiva a la vez. Llegó Andrei. Sí. Bueno, entonces, en el tema del fondo, me detonó la frase la soberbia de ser víctima. Pero permítame explicar. Siento que todos hemos sido rotos en la infancia en algún momento. De un modo u otro, inexorable. Capaz que la infancia es para eso. Para poner a prueba el límite de nuestro ego, ¿no? De nuestra percepción de nosotros mismos. Y ya sea por exceso o por falta, todos hemos sido rotos. Estoy con la tentación de decir rompidos en la infancia. El juguete del primo era mucho más sofisticado y caro que el que te tocaba. El regalo de la tía era muchísimo más barato que el de, etcétera. En las sombras, una mano que se deslizaba en tu cuna, cama. Pero, y con mucho respeto para todas las heridas, yo no voy a contar la mía porque no es el momento, pero es tan digna como cualquiera de las demás heridas. Pero si yo no pudiese manifestarla, nombrarla, que es lo que has hecho, y a partir de ahí convertirla no en episodio de venganza, sino en lección aprendida, en herramienta de humanidad, en lección, y si usara mi herida para mirar el mundo con ojos sin ingenuidad, usarlo como punto de partida, tu herida particular, la tuya, la mía, la de cualquiera, la que le estamos provocando a nuestros sobrinos o hijos sin quererlo, por un exceso de lo que sea. Entonces la herida creo que existe, y lo dice mi gran y admirado poeta persa Rumi, 1100 de nuestra era. La herida es el lugar por donde ingresa la luz. Habrá que probar la hipótesis. Uno dirá, desde afuera cualquiera puede sugerir cosas. Lo digo desde adentro. Yo también, igual que cualquiera de ustedes, soy un sobreviviente. Todos hemos sobrevivido. A los padres, a la infancia, etc. Entonces, ¿qué tal si usamos ese punto de partida para comprender la vida? ¿Y cómo? Sí, poner mi legítimo dolor en el contexto del dolor del mundo. Tu legítimo dolor, pero a ver, yo digo, y mi caso frente a mi amigo Mauri, a cuyo padre todos los primeros de enero le sacaba la miércoles a él y a su mamá, y hasta el día de hoy, 40, 30 años después, tiene pánico al primero de su padre ya muerto, y sigue siendo una fecha irresoluble. Bueno, entonces mi dolor personal comparado, puesto al lado del dolor de Mauri y puesto al lado de las señoras que están en el tercer anillo, casi San Martín, hablo del oncológico, y que tienen a un niño de 6 años o una niña preciosa, cambita, hermosa, de ojos de guapurú, de 4 años en estado terminal, y siguen viviendo. ¿Cómo poner mi dolor al lado del dolor humano? Capaz que es una estrategia válida. Bueno, no me extiendo más. Considero Las Dos Rosas como una experiencia literaria ardua que, más allá de lo que cuenta, es lo que te mueve, es lo que nos mueve. Aprovecho para nombrar la herida, decir que ese es el camino de la auténtica sanación. Solo se puede resolver aquello que se nombra. Hay algo en la palabra, hay algo en la escritura, un hecho terapéutico absolutamente extraordinario. Soy un señor curado gracias a eso. Gracias. La escritura como acto terapéutico. Casi psicomagia, diría Alejandro Jodorowsky. Y es eso.
Creo que somos herramientas del lenguaje, somos palabras a veces anuladas, atragantadas y otras cantos. Cada quien elige. Yo, querida Jimena, gracias por la confianza de permitirme presentar, ser parte de este momento fundacional en tu vida. Voy a compartir un poema, esa es mi especialidad y creo que dialoga con lo acá vertido, y con esto te agradezco con palabras. Temazcal, útero y Pachamama. El temazcal es la casa de vapor mexica, ¿no? Un sitio uterino donde cuando en Europa no se bañaban, allá Cuauhtémoc con los otros, Moctezuma, se bañaban 2 veces al día. Se llama temazcal, tuve el privilegio de estar ahí adentro. Útero y Pachamama lo entendemos. Y esta es una manera de pedir disculpas a nombre de mi género, si cabe. Abrazo y bendigo minuciosamente el largo linaje de mujeres que me construye, que me constituye y me habita. Voy al encuentro de la abuelita de mi abuelita. Ya siento su olor lácteo, su costumbre de frutas, horno, mentizán y lavandería. Me inclino reverente ante todas ellas, parir perpetúa la vida. Agradezco su magnífica audacia, su dolorida veteranía, su dar cosechas infinitas del abrazo, el pezón que emana, todo lo que vivifica. Madres nutricias que alinean el banquete de nuestra historia, sacerdotisas del pan y las galletas, guerreras de la olla, el fuego y el tacú. Pido perdón, voces silenciadas, bromeadas, golpeadas, usadas, abusadas, olvidadas. Disculpas, solteras, vírgenes, casadas, divorciadas, abandonadas, quebrantadas. Honro mi linaje de células benditamente femeninas. Les abro arterias, órganos y ventanas. Llueve sobre las Marías que llevo en mí, acto bautismal, gotas de la necesaria higiene, dichosas lágrimas del buen amor. Ahora nos abraza el firmamento. Ellas soy yo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Jimena, por incluirme en este momento fundacional, como dice Tuti. La verdad que he quedado bastante admirada con esta obra tuya. Y bueno, lo mío es un poco comentarles estos 2 años últimos, como le comentaba Jimena, han sido especializarme en todo lo que es psicología del trauma e independencia emocional. Así que, bien, vamos a ver lo que se conoce clínicamente en Rosa. ¿Se escucha? ¿Sí? Ahí acercadito. Desde una mirada psicológica, Rosa muestra señales muy claras de trauma relacional. Uno de los aspectos más visibles es la disociación emocional. Son esos momentos donde parece Rosa desconectarse de sí misma, de sus emociones e incluso de su propio cuerpo para poder sostener el vínculo. Aparece el vínculo traumático, donde el dolor y la necesidad afectiva se mezclan. Rosa sabe que ciertas dinámicas le hacen daño, pero sí tiene dificultad para salir de ellas, porque el miedo al abandono pesa más que el malestar. Otro punto importante es el no que no tiene fuerza. Rosa intenta reconocer sus límites, pero siente culpa, miedo y peligros a poner estos límites. No es falta de carácter, es respuesta aprendida en contextos donde priorizarse podía significar perder amor o aceptación. Bien, ¿por qué la literatura puede abrir puertas que la terapia sola no siempre abre? La literatura tiene la capacidad de llegar a lugares donde muchas veces el lenguaje clínico, la terapia no alcanza, ¿no? Hay personas que no pueden nombrar directamente su dolor, pero sí pueden reconocerse
en personajes, en una frase o en una escena. Como comentaba también, ¿no, Puki? La importancia de poder, a través de un libro, una narración, una novela, poder elaborar, ¿no?, algo que estamos viviendo. El libro permite que el lector se acerque a emociones difíciles sin sentirse expuesto o juzgado. Muchas veces, antes de decir esto me pasó a mí, una persona puede decir esto le pasó a Rosa, y esa distancia simbólica puede convertirse en el primer paso hacia la conciencia emocional y la reparación. ¿Qué significa para una víctima encontrar su historia en un libro? Para muchas víctimas, encontrar su experiencia reflejada en una historia genera algo profundamente reparador. Deja de sentirse sola, comprende que lo vivido tiene sentido y empieza a entender que sus reacciones no eran debilidad, sino respuestas de supervivencia. Cuando alguien encuentra su historia en un libro, muchas veces ocurre algo muy importante. Deja de verse únicamente desde la culpa y comienza a mirarse desde la comprensión. La identificación con Rosa puede ayudar a muchas personas a reconocer cómo hay una complacencia aprendida, ¿no? Como ese deseo de complacer, como una búsqueda de reconocimiento, ¿no?, de aprobación. Dependencia emocional, vergüenza, dificultad para poner límites y agotamiento traumático. Y ponerle nombre al dolor suele ser el inicio de la transformación. Bien, estamos trabajando con Jimena en unos programas justamente de acompañamiento que nacen con este libro. El libro no solo funciona como una obra literaria, sino también como un portal a procesos de acompañamiento emocional. A partir de la historia de Rosa, pueden desarrollarse espacios enfocados en trauma relacional, dependencia emocional, reconstrucción de autoestima, regulación emocional, límites sanos, trabajo de apego y recuperación de identidad. La fuerza del libro está en que no habla desde la teoría, sino desde la experiencia humana. Por eso puede convertirse en un puente entre la literatura, la conciencia emocional y los procesos terapéuticos de reparación. Eso sería un poco la parte psicológica. Muchas gracias, Roxana. Bueno, yo solamente quiero agregar lo siguiente. Ha sido difícil escribir sobre esto, me tomó mucho tiempo, porque estas cosas no nos gustan. O sea, no son libros que los vamos a escoger, aparentemente, a no ser que tengamos algo que nos mueva, ¿no? Pero vi que era muy importante. En cada historia que he escuchado, yo llevo trabajando más de 18 años con niños, niñas en situación vulnerable, adolescentes en situación vulnerable, mujeres, y las historias que escuchas son muy fuertes, y nuestro departamento en Santa Cruz, los porcentajes son demasiado altos, ¿no? Entonces sí me costó escribirlo. Les dije al principio que también me costó mucho escribir desde el punto de vista del victimario, pero creo que es importante nombrar lo que no se nombra, o lo que no queremos hablar, o los secretos que queremos ocultar. Entonces, y como decía Roxana, o sea, este proyecto no va a terminar ahí, tiene continuación, ¿no? Y la continuación es que vamos a trabajar con personas. Bueno, estamos empezando, estamos creando una metodología de trabajo de acompañamiento a víctimas, de acompañamiento a victimarios, ahora del acompañamiento a víctimas a todo tipo de violencia, porque los daños son similares, ¿no? Entonces, pues no termina acá. Quiero abrir el micrófono si tienen alguna pregunta a cualquiera de nosotros tres, antes de finalizar y pasar a servirnos un delicioso vino. Entonces si alguien tiene alguna pregunta, quiere hacer algún comentario. La primera obra que hago son relatos vivos, son una serie de relatos, y sí hablo también de relaciones, ¿no? Y lo que me mueve mucho es justamente el tema relacional.
los problemas que pueden ocasionar cosas que son cotidianas, que pasan día a día. Ese es el primer libro que escribo, cosas cotidianas que las vuelvo bastante fuertes, porque son fuertes. La vida es compleja, es hermosa, pero es compleja, es difícil. Y este libro lo empecé a escribir hace algún tiempo y me costó mucho poder ponerme en la situación de víctima, porque cuando empiezo a leer, cuando empiezo a escribir, empiezo en tercera persona y termino en primera persona. Ese cambio, bueno, es a propósito, y me costó también, tuve que investigar el tema del perfil del abusador, ¿no? Porque también hago una descripción del abusador, ¿no? No ha sido fácil, me ha tomado mucho tiempo y procrastinaba porque, bueno, porque así somos, ¿no? En algunas cosas que cuestan, pues lo dejas, pero por circunstancias de la vida pude dedicarme este último tiempo a escribir y pude terminarlo.